después de esta pequeña pausa comercial, lo anunciábamos, ¿cierto?, después de esa interesante entrevista que tuvimos con la presidenta regional de la UDI hablando de pura contingencia política que está muy en boga. Y ahora nos vamos a otro tema que también está muy complicado, muy complejo, me refiero al ámbito del turismo. Y es por eso que nosotros hemos invitado acá a los estudios de TVNet en Actualidad y Política a Paulina Ross. Ella es ingeniera en ejecución en turismo, posee un diplomado, ¿cierto?, en creación y gestión de productos y destinos turísticos en España. Paulina ha estado ligada también al turismo por casi 2 décadas, fíjese, desempeñando labores en diversas empresas del rubro, principalmente en el área de marketing y ventas, y en este ámbito la nueva autoridad de turismo posee también conocimiento en el sector público porque fue encargada de marketing en la misma dirección regional de Cernatur, desde donde lideró proyectos de promoción turística en los destinos de la región de los lagos entre los años 2010 y 2014. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Paulina, bueno, el tema turístico ha estado, está muy complicado y me imagino que se viene desarrollando desde antes de la pandemia con el tema del estallido social, por lo menos en la comuna de Osorno también tiene que ver con el tema del agua. ¿Te recuerdas tú la crisis del agua que tuvimos? Ha sido bastante complejo estos últimos 6 meses, por lo menos para todo el país, y donde el turismo ha dejado de ser una de las prioridades, ¿cierto?, para yo creo la gran mayoría de las familias que no lo está pasando nada de bien en este sentido. Pero sin embargo hay muchos emprendedores que viven de esto. ¿Cómo están enfrentando ustedes esta situación? ¿Cuál ha sido el despliegue que han tenido precisamente producto de esta pandemia en ese ámbito? Bueno, sin duda, como tú lo comentas, estamos en un momento histórico en términos de baja. Ya esto no necesariamente tiene que ver solo con la pandemia en sí o con la emergencia sanitaria, sino también con el cierre de frontera, con cómo está restringida la movilidad interna y cómo dejamos básicamente de movernos. Esto ahora se transformó en un problema de falta de demanda, no de falta de servicios, ya no de falta de oferta. Claro. Es el problema principal que tiene hoy en día esta industria sin chimenea, como le llamamos. ¿Y cómo lo abordamos nosotros desde el sector público también? Bueno, partamos de la premisa de que el turismo es una actividad netamente privada. Ya nosotros como servicio público la verdad es que podemos dirigir, podemos implementar algunas acciones, leyes, presupuestos, podemos ayudar. Igual a través del Ministerio de Economía, que depende, ¿cierto?, de Cernatur, también ustedes entregan algunas herramientas, recursos para aquellas personas que están dedicadas al turismo. Exacto, la subsecretaría básicamente lidera el trabajo multisectorial que maneja recursos en las distintas líneas, o Corfo, o Cercotec, o incluso el FOSIS, dependiendo el grado o el nivel de ingreso que genera cada servicio turístico. Entonces, claro, efectivamente, si nos vamos a las líneas de acción, nosotros tenemos mucho que ver en términos de capacitación, en términos de preparar la industria. Ya esto es un proceso que tiene 3 pasos. Es la sobrevivencia, que ahí tenemos la inyección de recursos desde los servicios públicos, tenemos la puesta a punto, que es cómo nos preparamos a través de los protocolos sanitarios que ya han sido publicados, y luego ya la salida a promocionar y cómo captamos en este momento el turismo interno, que es lo que principalmente va a levantar la industria turística en el corto o el mediano plazo. ¿Ya? Por ejemplo, el Ministerio de Economía hace un tiempo presentó precisamente un protocolo para que locales gastronómicos, café, etcétera, abrieran. Me imagino que gran parte de eso está aplicado en aquellas regiones que están en desconfinamiento, como es la región de los ríos Aysén, ¿no? Y tiene que ver con este nuevo programa, el paso a paso del gobierno, ¿no? Sí, la verdad es que estos protocolos se entregaron o se disponibilizan a la industria justamente para preparar a los empresarios a poder implementar estas acciones. ¿Y en qué consiste este protocolo en específico? Mira, en verdad se basan, no vienen de la NASA, se basan en el distanciamiento social y en la limpieza profunda de los espacios. ¿Ya? En base a eso, claro, el uso de mascarilla, el uso de alcohol gel, la distancia física entre las personas, entre las mesas, el tema del aforo, la capacidad de personas que ingresan a un lugar. Ese es el espíritu de estos protocolos.
¿ya? No venimos a cambiar el formato o la forma en que venían trabajando los distintos actores. Ahora, sin duda van a haber cambios y va a ser una realidad a la que nos vamos a tener que acostumbrar. Además de que el pasajero, el turista, viene con una mentalidad distinta. Claro. ¿Ya? Viene mucho más informado, viene con aprensiones, viene con miedos. Más precavido, claro. Exacto, va a ser mucho más precavido. Y cómo nosotros nos vamos a preparar para ello. Van a llegar haciendo preguntas que nosotros quizás en este momento ni siquiera estamos preparados. Claro. Pero nos pueden llegar a preguntar hasta cómo lava sus utensilios, digamos, ¿ya? Cómo usted sanitiza. No va a ser lo mismo encontrarse con el nuevo turista. Y entonces hay que preparar también a la industria y es parte del proceso que hemos estado haciendo junto con la implementación de protocolos, junto con la inyección de recursos desde Cercotec. Entonces va sumándose a las distintas acciones que vamos promoviendo. Claro, pero ahí, Paulina, me gustaría un poco ahondar, por ejemplo, claro, estamos hablando de protocolos que van a tener que implementar, protocolos que no son baratos, la gente lo estaba pasando mal, vienen de una crisis anterior, han mermado sus recursos, ¿cierto? Y ahora van a tener que implementar protocolos que también va a tener un costo, o sea, sumándole al tema de la baja que ha tenido, la pérdida, ahora el tema de gastar más recursos en eso. Mira, como te comentaba, no son protocolos que estén ajenos a la realidad que nosotros estamos viviendo actualmente. Efectivamente, van a haber algunos grados de inversión, pero también es saber utilizar y desmitificar el que son caros, de que tenemos que hacer otra puerta, de que tenemos que implementar nueva infraestructura. No. Pero ya el tema de que, por ejemplo, su negocio esté a capacidad del 25%. Pero eso va a ser un plazo. Ya efectivamente entendemos que la industria está ahora en un momento cero. Las personas, los restaurantes, por ejemplo, que están con delivery o los hoteles, están funcionando a muy baja capacidad y muchas veces no cubren ni siquiera el costo como de mantención, de mantenerse operativo. Por eso en este momento estamos en una etapa en que es la supervivencia. ¿Cómo sobrevivimos a esta pandemia como negocios, como industria, como emprendedores? Entonces, básicamente, esta es la primera etapa, ya cómo sobrevivimos a esta pandemia tratando de mantener al mínimo de empleados posible, que es lo que ha pasado. Claro. Hay toda una problemática también con la ley de protección al empleo, que en términos turísticos, si no abrimos por lo pronto, la verdad es que va a ser muy complejo. Sobre todo aquellos que trabajan en el rubro gastronómico, por ejemplo, las personas que atienden, también, sí, claro, los barman también. Sí, somos una región altamente... ¿cómo se dice? Cuando es estacional, ¿ya? Muy estacional. Por lo tanto, hay algunos sectores que sí están siendo mucho más afectados, pero también recordemos que tuvimos una temporada alta, tuvimos un enero y febrero en que algunos pudieron salir a flote luego de esta crisis social, claro, pero eso también ha mantenido que algunas líneas de los distintos actores del sector turístico puedan estar sobreviviendo, pero ellos se van a ver muy afectados una vez que lleguemos a septiembre, a octubre, por ejemplo, los operadores de turismo, que no van a llegar pasajeros internacionales. ¿Ya? Y la movilidad interna también está muy restringida, por lo tanto, también esto de la movilización del turismo interno va a partir muy local, muy comunal, luego intrarregional, posteriormente nacional, para luego, ojalá el 2021, estar abriendo nuestra frontera para un turismo internacional. ¿Cómo se puede vivir del turismo sin turismo? No, por eso la palabra ahora no es vivir, es sobrevivencia. En general, como somos un sector que es altamente estacional, de temporadas altas, la verdad es que hay muchos emprendedores que además tienen otros negocios que también se están viendo fuertemente afectados, porque pasa mucho, por ejemplo, que está la cafetería y un arriendo de cabañas, por ejemplo, y están ambos altamente afectados. Entonces, efectivamente, ahora, ¿cómo vivir del turismo? Es muy complejo, o sea, no te puedo dar esa respuesta. O sea, yo creo que un poco menos afectados, digamos, se van a ver aquellas empresas turísticas que hacen cosas al aire libre. Esos van a ser quizás los primeros que van a comenzar un proceso de reactivación, ¿ya? Porque en este momento, a pesar de que hay algunos servicios que están abiertos, o en términos de delivery, o quizás algunas cabañas o algunos centros de alojamiento que están abiertos y operativos en términos de recibir un turista de trabajo, o también algunos que han funcionado con algunas empresas en particular, por ejemplo, que han tomado un establecimiento y tienen a sus trabajadores ahí. Ellos han tenido una supervivencia quizás más neutra. Claro.
o aquellos que arriendan también sí, algunos y los que tienen departamentos. y los que tienen también las residencias sanitarias, que también llegaron a salvar algunos hoteles que eran grandes en algunas ciudades y que a pesar de que el costo el pago es bastante bajo, para las tarifas que manejan estas residencias sanitarias en términos de hotelería, sí ayudan a esta subsistencia también. Hace un par de meses, ¿cierto? Nosotros trajimos aquí también a los estudios de TVNet al director regional de Cercotec, Andrés Santana. Y nos daba el tremendo anuncio, ¿cierto?, de estos 2.000 millones de pesos aprobados por el gobierno regional, que me imagino también parte de esos recursos, de ese dinero, que estamos claros que no va a ser suficiente, ¿cierto?, para suplir todas estas pérdidas que han tenido los emprendedores, en el fondo gastronómico, que también está ligado al turismo. Todo, digamos, es como un círculo. Un círculo virtuoso. Entonces ahí, ¿de qué manera entra en estas platas, digamos, del gobierno regional y del país a trabajar este Senatur? Mira, la semana pasada se lanzó el Reactívate Turismo, ya es una herramienta de fomento con el apellido turismo, o sea, no existe otra. ¿Ya? Este Reactívate tuvo en la región 6.500 millones de pesos de nivel sectorial. Eso quiere decir que desde Santiago, desde nivel central, a la región de los lagos se le designaron 6.500 millones de pesos. Sí. ¿Y eso Perdón, 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos. ¿Ya? Esos recursos se dividieron, o más que dividir, se postulaban. Había la postulación, podíamos alcanzar a un mínimo de 535 empresas. ¿Ya? Y con eso nosotros esperamos hoy en día alcanzar alrededor de 600 empresas. ¿Ya? Se postulaban, hubo alrededor de 5 días de postulación, fue un periodo muy cortito porque necesitábamos inyectar rápido estos recursos. A fin de mes, ahora a fines de julio, se entregan los resultados de esta postulación. Postularon alrededor de 1.030 empresas de la región de los lagos, con ventas entre los 200 y las 15.000 UEFs. ¿Ya? Y dependiendo del rango de venta, era el monto que recibían. Desde 200 a 600 UEF reciben 1,5 millones y desde 601 UEF a 15.000 UEF reciben 3 millones de pesos. Estamos en una región que es muy turística por lo demás, la región de los lagos. ¿Qué catastro tienen ustedes precisamente estos emprendedores dedicados al rubro del turismo? Ya sea, lo decíamos que está todo relacionado, el tema de los hoteles, el tema de los restaurantes, el tema de los guías, los operadores, los transportistas, los hoteles. Sí, mira, nosotros tenemos un registro de servicios turísticos y en ese registro hay 3.000 prestadores en nuestra región, divididos en 15 ítems, sean estos guías, transportistas, operadores, agencias de viajes, servicios de entretención, hoteles, restaurantes. Son 15 ítems. ¿Ya? En estos 15 ítems nosotros tenemos 3.000, casi 3.000, son 2.998. Casi 3.000 empresas registradas. Ahora, lo que no quiere decir que haya muchas más, porque hay algunas que, a pesar de estar legal ante Servicio de Impuestos Internos, no están en nuestros registros de Senatur. Y, por ejemplo, cuando ahora salen estos Reactívate Cercotec, el estar en el registro de Senatur te da más puntaje. No es que no te permita postular al fondo, sino que te permite postular sin estar con el registro, pero si hubieran tenido el registro de Senatur, habrían tenido mayor puntaje. ¿Ya? Y esto era un catastro que por puntaje, por diferencia de ventas de un año a otro, quedaban rankeados. ¿Y cómo te registras y cuáles son los requisitos para registrarse en Senatur.registro.cl? ¿Ya? En esa página es súper fácil, básicamente tienen que tener la patente comercial. Y con esa patente comercial... ¿Es formales? Es formales, sí, son empresas formales. ¿Ya? Pero hay muchas empresas formales que aún... Lo que pasa es que por ahora es obligatorio el registro de alojamientos y el registro de agencias de turismo aventura, ¿ya? O empresas que imparten turismo aventura. Eso es obligatorio. Ya todas las empresas que tienen facturado básicamente ambos servicios o esos giros debiesen estar registradas en Senatur. Entonces, efectivamente, tenemos muchas empresas de esos rubros, de turismo aventura y de turismo, que están registradas en nuestras bases de datos, básicamente. ¿Ya? Pero es muy fácil el registro. Nosotros tenemos una encargada de registro a nivel regional y la verdad es que es una autocompletación de información. Y luego nosotros validamos y luego queda registrado. En verdad, un proceso muy fácil.
por ejemplo, este concurso, el Reactívate para el turismo, bueno, ya cerró, me imagino. Cerró, sí. Ya, ¿y cuáles eran los requisitos ahí y cómo se tenía que postular? También mira, por la plataforma. Mira, se postulaba, los requisitos era básicamente vender entre 200 y 15.000 UEFs, ya, o sea, empresas que vendían más. Y tener ya una pasan merma, a Corfo. me imagino, en el... Claro, y tener merma, social, el ¿no? 30%, no, porque justamente en base a la solicitud de los empresarios turísticos se comparó los meses de marzo, abril, mayo 2019 versus marzo, abril, mayo 2020. ¿Ya? ¿Y por qué no fue enero y febrero? Porque enero y febrero desvirtuaba la curva. Básicamente claro, hay empresarios que pueden haber vendido más en enero y febrero 2020 que enero y febrero, porque uno va tendiendo a la alza. ¿Ya? Por lo tanto, la diferencia que ellos nos solicitaron... Marzo, abril, mayo. Marzo, abril, mayo, año a año, 2019-2020. Y ahí había que tener una diferencia del 30%, una disminución del 30% de la venta, no de la ganancia. ¿Ya? ¿Y cuál es el criterio que para dirimir, digamos, quién se puede adjudicar esto? Luego o no? se ranquean, todos van había que mostrar la carpeta tributaria, había que subir la carpeta tributaria, luego y la disminución de ventas ranquea. Ya, o sea, si hay alguien que vendió un 100% menos, básicamente va a quedar en el primer lugar. Y además se sumaba el punto de Senatur. Ya, si tú estabas registrado en Senatur, sumabas puntos. Ya, entonces ya no era el 100%, era el 101. Ya, entonces eso te va a hacer un ranking y por ejemplo, cuando yo te dije que eran 535 empresas, al menos es porque pensando en que las 535 empresas obtenían 3 millones de pesos. Pero, como van a haber empresas más pequeñas que vendieron menos de 600 UF, tenemos ahí montos de 1,5 millones, lo que nos duplica. Entonces, por eso esperamos al menos poder tener a 600, 700 empresas adentro. ¿Cuántos postulantes 1.030. 1.030. 1.030 la idea es que la mitad por lo menos... Ojalá al máximo posible. Y además viene una nueva herramienta, porque ya hubo un Reactívate Cercotec, que era el multisectorial. Y ahí en verdad el sector turismo no estuvo tan favorecido justamente por este mes, enero y febrero, que no puede... Ahí precisamente por eso te hacía esa pregunta, disculpa que te interrumpa, te hacía esa pregunta porque en el Reactívate, en el segundo, digamos, en el que hubo bastante críticas precisamente por el criterio que se estaba aplicando. ¿Hay una comisión? ¿Cómo se hace ahí? ¿Quién evalúa si tiene más? Porque estamos hablando, claro, de 1.000 y tanto, a lo mejor hay algunos que tienen mermas parecidas, iguales, ¿Cómo se...? No, todo va por un algoritmo, todo esto es computación. Básicamente, cuando hay problemas o choque, efectivamente entra el recurso humano y puede dirimir, porque, por ejemplo, también tenemos el tema que, ¿qué es turismo? Ya entonces estaban especificados los giros de servicio de impuestos internos que pasaban como turismo. Porque, por ejemplo, podríamos decir un gimnasio al lado de un hotel que vive netamente de los turistas. Él podría haber postulado, pero va a quedar fuera probablemente porque su giro es gimnasio, es deporte. Y el gimnasio, por decirlo, no estaba dentro del giro turístico. Pero él podría postular igual, quizás incluso entra y nosotros de manera como humana vamos a tener que dirimir efectivamente dónde está ubicado ese gimnasio, efectivamente vive solo del turismo, efectivamente no hay nadie en este momento. Entonces ahí existe como el rango humano, pero sí antes de ese filtro existe un algoritmo mecánico que te va a dar la diferencia, que es por la carpeta tributaria. Pero pueden haber... O sea, mira, la verdad es que esperamos llegar a muchos más empresarios de los que hubiéramos podido llegar de manera solamente con el gobierno regional, por ejemplo. Ya estos son... y además fuimos la segunda región con más presupuesto luego de la metropolitana. ¿Por qué? Por la gran cantidad de servicios turísticos registrados que tenemos. ¿Ya? Por ejemplo, Valparaíso no tiene tantos servicios turísticos registrados, a pesar de que efectivamente están en una crisis igual que la nuestra. ¿Y cómo se mide cuando es una pequeña, mediana, grande empresa? Por la venta. Por la venta, porque obviamente el mayor empresario va a tener más pérdida por un tema de... Seguro, pero lo que pasa es que, claro, hasta las 15.000 UF, sobre 15.000 UF, que es ya un gran empresario, efectivamente ya pasa a Corfo, pasa a otros instrumentos, que son los PEM, que esos dependen efectivamente del gobierno regional, no hay presupuestos sectoriales. También tuvimos ahí al director general de Corfo, Rodrigo Carrasco, que nos comentaba de algunos beneficios que en el fondo más se basaban en Cercotec, pero el otro día sacamos acá también como medio de comunicación unas becas precisamente ligadas al turismo. Pueden ser los Activa Turismo.
Creo que sí. Sí, pueden ser los Activa Turismo, que son becas como en disminución de brechas digitales, ya que tienen que ver mucho con la digitalización de la oferta turística. Ya como también avanzamos, o sea, pensemos que la humanidad ha avanzado en 2 meses lo que avanza generalmente en 2 años en términos digitales. Entonces también eso se refleja en nuestros empresarios. Sin duda ya algunos están mucho más avanzados. Tenemos brechas en términos de que tenemos empresarios o emprendedores que están recién quizás en la promoción de sus productos, pero también tenemos muchos empresarios que ya están en un botón de pago internacional, en cómo pagar en dólares, en un sistema quizás mucho más tecnologizado. Hay algunos que se han reinventado, ¿no? Que, por ejemplo, algunos que te acuerdes tú que... No, como alternativas no hemos encontrado con varios que más que reinventarse completamente han buscado como estrategias como para capearlo y volver a lo mismo, digamos. Pero, por ejemplo, sí, un restaurante, por ejemplo, que él tenía resolución sanitaria en su casa y él es chef. Y está cocinando en su casa y vende delivery desde su casa, entonces bajó todos los costos de operación de su restaurante. Efectivamente, con un gran dolor tuvo que no finiquitar, pero sí parar a sus trabajadores bajo la ley de protección al empleo, y él se fue a su casa a cocinar y está cocinando con una resolución sanitaria desde su domicilio. Y vende y da boleta y factura, pero básicamente pudo reducir sus gastos fijos. Paulina, según tu experiencia, ¿cómo visualizas tú este escenario del turismo, digamos, en un mediano, largo plazo, o corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta lo que te decía al principio, que el turismo por la demanda, como tú señalabas también, no es una necesidad necesaria, básica, tomando en cuenta los tiempos en los que estamos hoy día, que no solamente, lo decía en la entrevista anterior, no solamente es una crisis sanitaria, sino que también económica. Seguro. Bueno, la reactivación va a ser un proceso muy lento, ¿ya? O sea, la apertura de los servicios turísticos va a ser un proceso lento. No vamos a abrir las fronteras, no vamos a abrir las regiones y nos vamos a llenar de turistas. Por eso también el movimiento va a ser muy local, o sea, los restaurantes, los hoteles, vamos a tener que aplicar estrategias también de ofertas, de promociones, del turismo interno, del nacional. ¿Cómo van a poder sobrevivir tomando en cuenta de que esta pandemia, ya al principio decía los meses críticos, abril, mayo? Sí, no, es una pregunta de largo aliento, claro, digamos. Estamos en prácticamente agosto y seguimos con Sí, es una pregunta de largo aliento, en verdad, pero sí, la apertura va a ser un proceso lento, no va a ser fácil, pero hay que tomarlo... ¿Cómo van a poder sobrevivir? Ahí me gustaría una recomendación según tu expertise. Chuta, la verdad es que mira, lo bueno que está haciendo la industria es que se está capacitando mucho. ¿Ya? Ese es un plus que la industria del turismo ha utilizado en este periodo. ¿Ya? Se ha capacitado mucho, ha aprendido técnicas, ya está el tema de la comercialización, del e-commerce, de la digitalización online. Están aprendiendo mucho y lo han agradecido. ¿Ya? Eso es lo que básicamente empezó y se ha mantenido. Se han capacitado más de 24.000 personas con los Activa Turismo. La verdad es que hay muchas líneas de capacitación en este momento. Entonces, eso ha sido una estrategia que sin duda también ha abierto un montón de puertas, porque no necesariamente es en términos de comercialización o de estrategia turística, sino que también en otras temáticas que muchas veces no manejábamos, ¿ya? Administración, hay mucha gente, hay operadores, por ejemplo, operadores y hoteles que están postulando a los sellos de sustentabilidad porque sus clientes, por ejemplo, le están solicitando ser parte de los sellos de sustentabilidad o de tener formas de operar que tengan algún peso o algún sello desde la institucionalidad. ¿Ya? Entonces, también es importante cómo se ha ido trabajando ese tema. Y efectivamente hay que diversificar la oferta. O sea, por ejemplo, no sé, una cabaña, por ejemplo, enfocarse bien en qué es lo que, para qué somos buenos. ¿Ya? Hay que identificar quién es la demanda de mis productos. O sea, probablemente unas cabañas en la ciudad de Osorno, por ejemplo, tengan una intención de un ejecutivo de trabajo, ¿ya? En la misma ciudad, que alguien que ande buscando un parque nacional. ¿Ya? Entonces también tenemos que enfocar cómo vamos a mostrar nosotros nuestros productos, dónde estamos instalados. ¿Ya? Tenemos que pensar que los argentinos tampoco van a venir en el corto plazo.
Claro, yo creo que un poco extranjero. Muy poco. O sea, mientras no tengamos claro. las fronteras abiertas, estamos en una situación muy compleja. Y hoy día el subsecretario lo decía, probablemente a fin de año podamos estar abriendo la frontera. Y además, vas a abrir las fronteras para que un turista extranjero haga una cuarentena de 14 días Sí. a costo de él. Entonces, efectivamente, es muy complejo. Paulina, tú tocaste un tema, hablaste de los parques nacionales, ¿de qué manera están enfrentando ustedes como sector público precisamente aquello? Acá tenemos el Parque Vicente Pérez Rosales, Puyehue también, parques que son muy, muy lindos por lo demás, y ahí eso me gustaría saber de qué manera está enfrentando el Senatur el turismo del sector público. Sí, mira, la verdad es que nosotros quisiéramos tener los parques nacionales abiertos. O sea, así desde mi mirada, yo creo personal, me parece que es relevante poder salir. Ahora, ¿cuál es el problema de los parques nacionales? Básicamente son las comunidades aledañas. ¿Ya? Ahí está la dificultad. Cuando las comunidades, el turismo y la necesidad de hacer turismo va a tener que salir también de las comunidades anfitrionas. Nosotros no nos podemos enfrentar a una situación de que invitemos a los turistas como Senatur, como comunidad, claro, y nos encontremos con una comunidad anfitriona que no lo quiera. Claro. ¿Ya? Entonces también tenemos que partir un trabajo muy municipal, tenemos que partir un trabajo muy de las comunidades locales que también estén convencidos de que necesitan esta industria y que efectivamente quieren recibirla. Porque no podemos arriesgarnos a una problemática de que los anfitriones no quieran ser visitados. No, por supuesto que sí. No, entonces Paulina, ahí tenemos que hacer un trabajo importante. Sí. Estamos ya en la hora. Me gustaría agradecer tu visita acá a los estudios, cordialmente invitada, por supuesto, nuevamente ahí a Claudia Mardones, también la vamos a invitar, la jefa provincial, ¿cierto? Que ha hecho una excelente labor también. Me gustaría dejarte unos segundos ahí en la cámara para que puedas hacer el llamado, que me imagino que debe ser más que todo de aliento, ¿cierto? Para aquellos que lo están pasando mal. Sí, no, la verdad es que nosotros ya disponibilizamos los protocolos, entonces la verdad es que el llamado es a utilizarlos, de esta vamos a salir todos juntos. La verdad es que nosotros como Senatur estamos haciendo un fuerte trabajo, efectivamente acá en la provincia de Osorno está Claudia Mardones apoyándonos con todas las comunidades locales, con los municipios aledaños, también lo estamos haciendo en la provincia de Palena, en la provincia de Chiloé y también en la de Yanquihue, por lo tanto acérquense a nosotros estamos trabajando fuertemente con la comunidad local, con los operadores, con los distintos gremios y sectores, así que por ahora hay que prepararse, los protocolos son un tema esencial dentro de la apertura que vamos a tener que hacer y cómo vamos también a recibir a este nuevo turista que queremos que venga y que nos visite, ojalá lo más pronto posible. Muchas gracias, Paulina, sobre todo por esta interesante entrevista ahí en este rubro que no lo están pasando nada bien. Muchas gracias. Gracias. Ahí con nosotros entonces Paulina Ross, encargada, directora regional del Servicio Nacional de Turismo, aquí en Actualidad y Política. Otro interesante tema y nosotros lamentablemente nos tenemos que despedir, pero continúe junto a nuestra programación aquí en TVN.